viernes 27 de octubre. Tenemos un nuevo encuentro de actualidad en la interpretación del psicoanálisis con Miguel Calvano en El Otro Sur. Miguel, cuando quieras. Bien. Bueno, el mes pasado habíamos trabajado algunas cuestiones sobre la interpretación a partir de una frase del texto de Lacan, La dirección de la cura. Frase que me gusta mucho. Y además, ¿cómo decirles? Les pido fervientemente que relean La dirección de la cura. Hay tantos temas ahí en ese texto. Por ejemplo, hace un trabajo Lacan con la histeria, que lo hace en pocos lugares después. La histeria, la obsesión, la interpretación, la situación del análisis, del psicoanálisis en esa época, la posición del analista. La verdad, demasiados temas hay ahí. Bueno, la frase que yo había rescatado el mes pasado, la releo, pero la releo directamente del texto. Dice, ¿a qué silencio debe obligarse ahora el analista para sacar por encima de ese pantano el dedo levantado del San Juan de Leonardo para que la interpretación recobre el horizonte deshabitado del ser donde debe desplegarse su virtud alusiva? Puesto que se trata de captar el deseo y puesto que solo puede captárselo en la letra, puesto que son las redes de la letra las que determinan, sobredeterminan su lugar de pájaro celeste, ¿cómo no exigir al pajarero que sea en primer lugar un letrado? ¿No? Letrado en el sentido de la letra. Bien, entonces, habíamos, o yo había, digamos, rescatado el horizonte deshabitado del ser. Está deshabitado de ser, no quiere decir que esté vacío. A ese lugar va la interpretación, que además acá se menciona a una interpretación en particular, la alusión, ¿no? Dice, esa interpretación tiene una virtud alusiva. Bueno, es una frase de nuevo de 1958, esa frase tendrá distintas transformaciones, pero nos interesa rescatar esta cuestión de que la alusión es un modo de interpretar. Algo ya vimos de eso, particularmente haciendo mención al seminario 11. La interpretación alude a algo, no lo atrapa, lo cerca. Vimos en otras oportunidades. Lo que se cerca, lo que se alude, lo que no se atrapa, es el objeto, justamente. Puedo nombrarlo. Y al nombrarlo, de algún modo lo saco del silencio pulsional en el que está situado. Nombrarlo no es lo mismo que atraparlo, ¿no? Es nombrarlo. También vimos algunas cosas sobre la psicología del yo, que Lacan la menciona bastante. Habíamos dicho que el analista de la psicología del yo interpreta para reducir la resistencia, ya que ellos hacían equivaler la transferencia a una resistencia y no al modo que lo trabaja Lacan, la transferencia como sujeto supuesto saber, sino la transferencia como resistencia. Acá Lacan repite algo que va a permanecer tal cual: el inconsciente no se resiste, el inconsciente repite. Los postfreudianos entendían que era al revés. Se trataba de hacer un trabajo para destrabar las resistencias supuestas al inconsciente. Y que si había allí alguna resistencia en juego, acuérdense de la famosa frase de Lacan, toda resistencia lo es del analista. También dijimos que ese modo de
ese aforismo, digamos, ¿no? La resistencia del analista alude a la resistencia imaginaria. Resistencia imaginaria destinada a ser un rodeo para poder llegar a la interpretación. Ellos pensaban, los postfreudianos, que lo único que se busca interpretar es la defensa. Forzamiento, forcejeo imaginario que apunta a conectar al sujeto con la realidad, ¿no? La idea que ellos tenían era que el inconsciente era en realidad una defensa que obstruía el acercamiento a la realidad entendida por realidad exterior. Y que tal interpretación de la defensa apuntaba a reducir la transferencia. Cosa que Lacan retrabaja totalmente de otra manera. No se trata de liquidar la transferencia ni de reducirla, se sale de la transferencia. La transferencia no es un saldo, no es lo que queda de la transferencia. Según Lacan, el paciente sale de la transferencia. La transferencia sigue estando. Bueno, mencionamos algunas cuestiones que ahí Lacan presentaba en relación a los postfreudianos. En general, la idea de la sobreabundancia de interpretaciones transferenciales. Porque la idea era que ubicar al analista en el centro de la cura permitía, a través de una experiencia real con el analista, corregir la insuficiencia de los objetos primarios. Esta era la idea que tenía. Strachey lo dice de este modo. La interpretación debe recaer sobre un impulso que se da en el aquí y ahora, para después el paciente distinguir entre el objeto arcaico y el real, el terapeuta. La realidad del analista es la que viene determinada por su posición de superyo auxiliar. El mismo Strachey va a marcar que de cualquier modo, ese modo de interpretar va a producir un cambio en el paciente, usa una palabra que ahora está más de moda, una mutación. Glover, autora que en el texto de la dirección de la cura Lacan menciona más de una vez, a partir del trabajo de Glover sobre el efecto terapéutico de la interpretación inexacta, ¿no? Ese trabajo tiene alguna actualidad. Lacan entendía que es para evitar la palabra verdad que Glover habla de interpretación inexacta. Después mencionamos a Kohut, que presenta la cuestión de la empatía. Yo el otro día encontré un trabajo de Eric Laurent que me gusta mucho, que se llama Interpretar la psicosis día a día. Y me gusta porque él trabaja ahí justamente un texto de Kohut que se llamaba, el texto interesante, ¿Cómo cura el psicoanálisis? Y me interesó ese texto en particular porque Kohut compara a los analistas kleinianos argentinos con su postura del self. Y va a mencionar, por ejemplo, explícitamente a Horacio Echegoyen. Horacio Echegoyen fue un psicoanalista argentino, fue presidente de APDEVA y a posteriori fue presidente de la IPA. Horacio Echegoyen era un peso pesado del psicoanálisis argentino. Muy interesante lo que decía Echegoyen. Echegoyen decía que una interpretación verdadera no es una metáfora, sino que remite a algo real. La interpretación es verdadera si remite sí o sí a lo que hay en la cabeza del analizante en el momento en que se echa. O sea que la interpretación verdadera da cuenta de la realidad psíquica del paciente.
uno podría decir que ese modo de pensar las cosas deja sin resto, una adecuación sin resto entre la pulsión y el significante. Todo eso debe ser desocupado, digamos. Supone a su vez una topología muy estricta donde hay un adentro y un afuera, bastante lejos de la posición de Lacan sobre la topología del sujeto y el otro. Kohut va a mencionar a una analista sudamericana, no dice quién es, que en un control le cuenta que al concluir una sesión le avisa a su paciente que va a suspender próximamente otra sesión. A la sesión siguiente dice, la paciente está silenciosa y distante. Y no responde cuando el analista le hace una invitación para que hable y que diga qué le pasa. Se queda callada. El analista le interpreta que lo que dijo en la sesión anterior sobre la suspensión la transformó al analista de pecho bueno en pecho malo. La paciente está consumida por la rabia, quiere destruir el pecho malo mordiéndolo, lo que le provoca una inhibición oral que le impide hablar. Cuentan toda la secuencia, digamos, no es solo pecho bueno, pecho malo. Kohut va a plantear que hubiera sido mejor que esa interpretación, una interpretación de la psicología del yo. ¿Por qué? Dice, la psicología del yo apunta al conflicto edípico y no va directo sobre el objeto. Entonces, según él, habría que haberle dicho, usted sintió con el anuncio que le hice ayer el mismo sentimiento que sentía cuando su madre cerraba la puerta de su habitación para acostarse con su padre. Ese es el conflicto edípico. Paciente loca de rabia al ver que su madre se interesa en otra cosa que en ella. A su vez, Kohut tampoco convalidaría la interpretación de la psicología del yo, sino que propondría otra basada en lo que él pensaba, en el self, ¿no? Entonces, le diría, su amor propio fue sacudido por la noticia que le di ayer. Ayer, no olvidemos que esos pacientes tenían 4 sesiones semanales. De la misma manera que cuando su madre, fría y distante, despidió a la cocinera tan cálida que le permitía a usted hasta ir a la cocina y la elogiaba mucho por eso. Les sigo leyendo algunas cosas que están acá en el texto de Laurent, que es interesante. Entonces, dice, el analista que refiere la interpretación kleiniana, la primera, la del pecho bueno, pecho malo, dice, observa que después de la interpretación la paciente está más distendida. Ella vuelve a hablar más libremente y se dio cuenta de que había pasado toda la sesión anterior apretando los dientes. Kohut comenta lo siguiente, sea cual sea el efecto de la interpretación, hay que observar la distancia entre el mensaje que era justo y la teoría que era falsa. El mensaje justo es que estaba caliente porque le suspendía una sesión. ¿Cuál era el mensaje esencial? Usted está profundamente perturbada por el hecho de que una de sus sesiones haya sido cancelada. Lo anoto. Según Kohut, había que decir, es legítimo, usted tiene derecho. La teoría de Kohut, su mensaje fundamental, es la empatía. Ya lo dijimos el otro día, la recepción del otro. ¿Cómo cura el psicoanálisis? La respuesta de Kohut consiste en decir que cura con la sonrisa de la madre. Ese sí fundamental es el que Kohut considera como lo esencial de la operación analítica. Echegoyen se va a oponer a la teorización de Kohut. Dice, la teoría del pecho bueno y el pecho malo efectivamente era justa, pero la formulación del analista no es correcta, dice, por muchas razones. La primera regla de la interpretación, según Echegoyen,
es estrictamente la de partir de enunciados del paciente. No hay que evocar la sesión cancelada porque ella no fue evocada por la paciente. Solo hacía falta decir algunas palabras sobre el silencio. Algo la perturba y usted no lo puede decir. El hecho de evocar, dice la mandíbula, hacía presente el objeto oral en la realidad psíquica. No era tonto como pensaban. La prueba es la relajación de los sujetos. Allí solamente se podía decir, usted sintió el anuncio de la víspera como si el pecho le hubiera sido quitado y reaccionó con el miedo y el deseo de morder, apretando sus dientes y profiriendo palabras que también podían morder. Echegoyen sigue. Echegoyen dice, si la analizante hubiera dicho todo el tiempo que cuando estaba callada pensaba en un incidente desagradable que había tenido lugar la noche anterior con su hija de 5 años, que había querido quedarse en el cuarto de sus padres en lugar de ir a dormir al suyo, si la paciente finalmente se hubiera puesto nerviosa y le hubiera llevado por la fuerza a la cama, y si además hubiera agregado que ya estaba nerviosa porque saliendo de su sesión se peleó con un chofer de taxi que no había querido darle cambio, entonces allí yo, o sea, Echegoyen, no hubiera dudado en decirle que esa cólera de la que hablaba a propósito de su hija era su manera de informarme su reacción frente al anuncio que le había hecho. Que se había peleado con el taxista porque no le quería dar algo, y que hablando de su hija expresaba su propia reacción infantil. Ella sentía que yo era su madre y la echaba violentamente de su cuarto para acostarse con su padre. Y finalmente, si el analizante me hubiera traído un sueño que reproducía la situación infantil traumática en la cual la madre había despedido a la buena cocinera, yo le hubiera dicho, efectivamente, era como su madre. Echegoyen agrega, yo no hubiera tenido jamás el coraje de decir su madre fría e indiferente. Porque la interpretación debe recaer siempre sobre el sujeto y nunca sobre los personajes del entorno. Esto, en cierta forma, se aproxima, en cierto modo, a lo que piensa Lacan, en el sentido de que la interpretación solo debe recaer sobre el objeto y el modo de gozar. Echegoyen concluye, las tres interpretaciones hipotéticas conllevan fragmentos de teoría de un alto nivel de abstracción, pero no son metáforas, en la medida en que corresponden estrictamente al material de la sesión supuesta. Así, según él, el problema no es discutir la profundidad de esas interpretaciones o su eficacia, es saber si se piensa o no que remite realmente a algo, a un estado de la mente, que se formula en la realidad psíquica del paciente. Entonces él formula, tiene una idea que coincide bastante con Lacan, el trabajo analítico establece condiciones de verdad en la realidad psíquica. Bueno, bastante. Esto me parecía que era interesante traer un fragmento clínico sobre cómo efectivamente trabajaba o trabajan los analistas klinianos. La última vez, en la charla posterior, hicimos algunos comentarios sobre el acto analítico. Quiero volver ahí. Al final del capítulo 9 de los 4 conceptos, Lacan distingue gesto y acto. El gesto, por ejemplo, un gesto de amenaza, dice, no es un golpe que se interrumpe, sino que es algo que se hace para quedar en suspenso. Su temporalidad es la detención. Dice, esta temporalidad es la que permite distinguir el gesto del acto. Afirma que los 3 tiempos del tiempo lógico corresponden al acto. El gesto se queda en el primer tiempo lógico, el instante de ver. El gesto está hecho para darse a ver.
Yo tengo un paciente, ¿no? Como lo llaman ahora, un Asperger. Un pibe que atiendo hace bastante tiempo. Ya tiene 15 años. Este pibe le tiene pavor a los perros, ¿no? Ya no es fobia, es pavor. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo fuimos logrando trabajarlo como una fobia, ¿no? Y entonces él va poniendo mojones, puntos de separación, cuando aparecen los perros. Entonces, si aparece, él va caminando y ve que viene un perro hacia él, cruza la calle y va por la vereda de enfrente, ¿no? Ese es un mojón que él pone para no encontrarse con el perro. En mi consultorio, en el edificio de mi consultorio, hay varios perros. Varias personas que viven ahí que tienen perro. Entonces, este pibe de vez en cuando se encuentra con algún perro. Entonces, cuando se encuentra con un perro, él empieza a hacer gestos. Se pone, le muestra las garras al perro y hace ruidos como si fuera a atacarlo, como si él fuera otro perro. Hace eso y de alguna manera puede sobrevivir a la escena, digamos, no salir corriendo o quedarse paralizado. Eso le permite moverse, por lo menos. Bien lacaniano en ese sentido este chico, porque él hace un gesto que está hecho para darse a ver, pero se lo da a ver a los perros, el gesto. Es bastante interesante eso que él hace. Bueno, no, porque me acordaba de algo de mi perro, pero bueno, no importa. Entonces, en el gesto se da a ver en una escena. Él va a decir que en cambio el acto no está hecho para darse a ver. Ahí va a establecer una diferencia entre el gesto y el acto. En una época que vivimos acá en Buenos Aires, se tomaba el acto como un modo de hacer perder al sujeto su objeto de goce. Arrancarle un objeto al paciente. Me acuerdo de uno que se lo imputaba a mi analista de aquella época, donde un paciente, día de lluvia. El paciente llega, tiene puesto un piloto, se saca el piloto, se acuesta, tiene la sesión. En la sesión, él se queja de que él es una persona muy rígida, muy estructurada, y se queja de eso, de lo que parecía ser que se quejaba habitualmente. Entonces, cuando se levanta para terminar la sesión, se levanta para irse, va a agarrar el piloto y el analista se lo saca de la mano y dice, no, déjelo acá. El impermeable, déjelo acá. Eso se suponía que era tomado como un acto del analista tendiente a, efectivamente, que lo impermeable de ese señor quedara en el consultorio. Bueno, salto a la lógica del fantasma. En la clase del 22 de febrero, es interesante la lógica del fantasma, que es un seminario muy complicado, muy difícil. El mes que viene va a aparecer la versión oficial del seminario. Espero que se pueda leer un poco mejor que las copias que nosotros usamos. En la clase del 22 de febrero, entonces, Lacan va a definir al acto. Dice, el acto es significante. Ya lo dijimos el otro día. Es un significante que se repite.
el acto instaura al sujeto como tal. Dice, un acto verdadero es efecto de un corte. En términos topológicos, la banda se corta, la banda de Möbius se corta y se hace y surge de ese corte el 8 interior. Cambia la estructura en juego, entonces, en la operatoria del acto. El efecto sujeto es el resultado del corte de la repetición significante. Hay un solo significante. El sujeto recorre la banda, al volver a recorrerlo, la banda se corta y cambia de figura. Pasa de una figura de una sola cara, la banda de Möbius, a una figura de dos caras, el 8 interior. Sigue Lacan. El sujeto en el acto es equivalente a su representante. ¿No? Esa es una diferencia entre el significante representa al sujeto para otro significante. Acá dice que es equivalente a su representante, dice, o sea, a aquello que lo divide. Entonces dice, el concepto lógico para dar cuenta del acto es la repetición. El significante que se repite. Fíjense, 1967 dice lo mismo que decía 1958, ¿no? El inconsciente no se resiste. El inconsciente repite. Entonces, no son dos significantes, sino uno que se repite y que al repetirse se divide y da lugar al sujeto. Volvemos a ver una película que nos gustó mucho. La segunda no suele ser igual a la primera. Encontramos otras cosas, mejores, peores. Ponemos el acento, nuestra mirada mira cosas que en la primera versión no había visto. Si la veo 10 veces, qué sé yo, tipo las distintas del Padrino, que una las vio un montón de veces, cada vez uno suele ver algo distinto que no había visto las veces anteriores. Ni hablar de las lecturas que hacemos de Freud o Lacan. ¿Cuándo? Cada vez que leemos un texto, leemos lo mismo. Nunca. Leemos siempre otra cosa, agregamos algo, quitamos algo, como estamos buscando tal o cual tema, pasamos de largo por algunas cosas, pero nos centramos en eso que estamos buscando. Efectivamente, se repite, no es lo mismo. Última característica que va a dar Lacan en esa clase sobre el acto. Dice que la estructura se modifica es correlato de una denegación. El sujeto puede ser perfectamente consciente de su acto, pero no es consciente de su verdadera entrada inaugural al campo del sujeto. Eso dice. Sabe lo que hizo, no sabe las consecuencias. Me acuerdo, cuando Maradona le hace el segundo gol a los ingleses, sus propios compañeros decían que estando en el vestuario, después del partido, Diego no tenía la menor noción de lo que había hecho. Sabía que había hecho un gol importante, que además con ese gol ganamos el partido, pero no tenía ninguna sensación particular de eso. Hasta le pidió perdón a un compañero por no haberle pasado la pelota, porque vio todo el tiempo que había un compañero que iba en paralelo a él, mientras él hacía esa cosa inconcebible que hizo con la pelota, y le pedía disculpas por no haberle pasado la pelota, por haber terminado la jugada. No sabía lo que hizo. O sea, no sabía las consecuencias de eso, de lo que era ese gol, de lo que significaba, y mucho menos de lo que significó en los años posteriores.
Un poquito más adelante, en el Seminario de la Lógica del Fantasma, en la clase del 8 de marzo, toma una cosa bastante interesante, porque dice que la situación clínica que más se va a acercar al tema del acto, dice, es el acting out. Entonces, él va a plantear acá cómo ciertas intervenciones del analista pueden desencadenar actings en los pacientes. Y vuelve a tomar un caso que ya él había trabajado sobre ese caso, el del paciente de Chris, el hombre de los sesos frescos. Caso que todo el mundo conoce. Entonces, además, otra cosa, en principio, ¿no? Él va a criticar lo que hace este analista. Ahora, Lacan no criticaba a cualquiera. Chris era un muy talentoso analista, cosa que Lacan mismo le dice a Chris en un congreso en el que se encuentra, donde además le cuenta lo que él pensaba de esa intervención. Digamos, no solo lo escribió, sino que se lo dijo al mismo Chris. Este paciente, el de los sesos frescos, es interesante algo previo de ese señor. Había sido analizado por Melita Schmiedeberg. Melita Schmiedeberg era la hija de Melanie Klein. O sea que este señor, el paciente, cuando va a ver a Chris, este es un segundo análisis sobre un análisis que continúa un análisis que ya había hecho con la hija de Klein. Este paciente, la problemática que él tenía es que él se acusa de plagiario. Especialmente que le había escrito un libro que era un plagio. Entonces, le cuenta eso a Chris. Chris lo lee de cabo a rabo y le dice que se quede tranquilo, que su obra es completamente original. Que ahí no hay ningún plagio. Luego de unos minutos de silencio, el paciente le comenta que cuando sale de sesión se va a comer un rico plato de sesos frescos. Entonces, Lacan dice que esa asociación entre la intervención de Chris y esa especie de recuerdo casi sin importancia de que cuando sale de sesión se va a comer, dice que esa asociación da cuenta de que ese acting, el ir a comer los sesos, fue causado por el analista. Muchas veces los pacientes, a los que tenemos pacientes analistas, nos dan textos para leer. Textos de ellos, por ejemplo. Pero este no es ese caso. Chris no le dice, el paciente no le dice a Chris que lea el texto y le diga qué le parece. Porque él está completamente convencido de que ese texto es un plagio. O sea que el que toma la decisión de ir a leer el texto es el analista. Entonces, ahí empiezan a aparecer las diferencias, ¿no? Entre el modo de analizar de Lacan y el de los postfreudianos. Dice Lacan ahí, ¿no? Que el asunto no es si el paciente es o no es plagiario. El asunto es que el paciente tiene el deseo de plagiar, ya que le parece imposible formular algo de valor si no lo toma prestado de otro. Esta formulación sobre el deseo del paciente o esta interpretación sobre el deseo del paciente está ausente en la intervención de Chris. Ya había planteado, creo que en el 11, había hablado, o en el 10, no me acuerdo, en el 10, que la interpretación acertada hubiera sido que efectivamente el paciente era un ladrón, pero que roba nada. Porque esa intervención pondría el acento en la pulsión oral.
La nada es el objeto de la pulsión oral. La nada, el nada. Entonces, los sesos frescos representan un pedacito de algo que toda la originalidad del libro no tenía. Le muestra el paciente al analista que un objeto de su deseo había quedado por fuera de la escena analítica. En su infancia él tenía una pulsión oral muy marcada, robaba comida de la heladera. Esta impulsión luego se transforma en inhibición y la inhibición más tarde en inhibición intelectual. Por eso no podía escribir, pensaba que todo lo que escribía ya lo habían escrito otros. Chris ahí cambia la orientación analítica de Melita Schmidberg, que sí había trabajado la cuestión de la pulsión oral. Ya había planteado Lacan que los actings hay que interpretarlos, decía, ¿no? Pero interpretarlos bien. Y que aún así iba a seguir habiendo actings en los pacientes. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar algo por fuera de la interpretación. El objeto, justamente. Pero el objeto como el del paciente de Chris, objeto en una escena. Es la presencia, en todo caso, en una escena de un objeto perdido. La nada, el nada, es eso, un objeto perdido. Esa interpretación es una alusión, justamente. Ese es el modo alusivo de interpretar. Alude a algo que no está, que no es. Igual Lacan, la lógica del fantasma, le da más vueltas al caso dice, se pregunta de si justamente el acting, de ir a comer los sesos frescos al salir de la sesión, no está hecho justamente para que el analista recupere su lugar. El lugar del analista no era el de ir a ver si él era plagiario o no era leyendo el texto que le había traído. Para eso le ofrece algo en una escena, ¿no? Los sesos frescos a la salida del consultorio. Ahora bien, última cuestión, ¿no? Yo la primera vez que había leído eso, hace, qué sé yo, 1000 años, me parecía que era una especie de sutileza, decir, usted roba nada, ¿no? Que era como para no decir usted no roba, le dice usted roba nada. Sin embargo, eso va en la dirección de algunas otras cosas que Lacan nos enseñó, ¿no? Él dice que cuando un paciente está muy angustiado, hay que reducir la angustia. No así cuando el paciente se culpabiliza. Porque dice, la culpa nos da siempre la indicación de la cercanía del deseo. En este caso se ve muy bien eso. Muy bien se ve que usted roba nada. Es una intervención que apunta a nombrar primero el deseo, que hay un deseo en juego. No apunta a desculpabilizarlo, todo lo contrario, más bien apunta a culpabilizarlo. Sí, tiene razón, usted roba, solo que roba nada. Roba nada, o sea que primero está nombrado el deseo de robar, ¿no? Usted roba. En segundo lugar, se alude al objeto oral, el nada. Este objeto nada, este objeto oral, este objeto imaginario, este es el objeto imaginario del fantasma, justamente.
roba nada, interpreta el deseo y alude al objeto causa del deseo, justamente. Yo el otro día pensaba, ¿no? Algo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Las elecciones del domingo. Y toda la situación en la que estuvo gran parte de la población hasta el domingo a la noche. La sensación de angustia, de dolor. Los pacientes que se pusieron a llorar en el consultorio por las elecciones. Más de uno. Entonces, yo pensaba, ¿cómo aguantamos eso? ¿Cómo es que lo aguantamos? Y me parecía que el aguante está dado por o la ensoñación diurna o por el fantasma. Que nos sostenemos de eso, de algún fantasma, de alguna ensoñación, de ahora, ¿cómo soportamos eso? Pensando en nuestras cosas, en nuestros asuntos, en lo de nuestra familia, en, qué sé yo, imaginando el futuro de un modo, de otro, según el catastrófico resultado que parecía avecinarse, por lo menos para los mayores de 30, ¿no? Los mayores de 40. Y me parece que justamente es con el fantasma con lo que nos sostuvimos. Cada cual con el suyo, a su manera. Fue una situación muy compleja la que pasamos. Situación que posiblemente se vaya a repetir dentro de 20 días. Quizá no con la intensidad de la semana pasada, pero sí me parece que, bueno, eso, que me parece que el fantasma nos ayuda. Nos ayuda, es estrictamente lo que dice Lacan. El fantasma es un consuelo, consuela al sujeto. Por eso el fantasma está separado del síntoma. El sujeto se queja de los síntomas, no se queja del fantasma. Se agarra del fantasma. De nuevo, el fantasma lo sostiene. Bueno, y con esa apelación al fantasma, me detengo. Con esto vamos a seguir ya más manifiestamente la charla próxima, que va a ser la última del año, fin de noviembre. Espero que todavía estemos más tranquilos que hoy, dentro de un mes. Usted menciona lo de que nos agarramos del fantasma, ¿no? Pero el que no puede, ¿cómo? Bueno, sí, está bien la pregunta. Yo tengo por lo menos algún paciente que no puede, justamente, que no tiene de dónde agarrarse. Bueno, mi paciente, este paciente en particular, que es un esquizofrénico, ¿con qué responde? Con el cuerpo. Pero el problema es que no es una solución consistente. Introduce nuevas vacilaciones eso. Muy interesante esa cuestión. Sí, efectivamente los que no tienen el recurso al fantasma lo padecen muchísimo. Muchísimo padecen esos momentos.
En general, me parece que hacen apelaciones al otro. Este paciente que les cuento, o que menciono, la psicosis, bueno, no importa las características que tiene, pero parte de lo que le pasa es que cuando no entiende algo que le pasa, tiembla. Tiene muchos temblores. Entonces, cuando tiene temblores es un par de veces por día le pasa eso, ¿no? No le pasa cada tanto. Le pasa en forma permanente. Llama, me llama al psiquiatra, llama al hermano, llama a la madre. No le dice lo que le pasa, pero la voz del otro lo tranquiliza. El otro día me cuenta que él va a un hospital de día, ¿no? Entonces, hay una compañera del hospital de día que bueno, lo busca mucho a él, ¿no? Y él medio se hincha con esta chica, qué sé yo. Entonces me dice, sí, porque, por ejemplo, quedamos, bueno, nos vemos hoy a tal hora. Nos vemos mañana a tal hora. Entonces, desde ahora que acordamos que nos vemos mañana a tal hora, hasta mañana a tal hora, ella lo llama 10 veces, 15 veces, para preguntarle a qué hora nos vemos. Pero si ya quedamos que nos veíamos, sí, pero lo confirmamos, ¿no? Ella siempre pone como en cuestión la palabra del otro. Entonces, el otro día, él mismo me lo cuenta, me dice, al final me hinché, me llamaba y me llamaba, y digo, ¿por qué me llamas tanto? Y ella se lo termina confesando, le dice, porque estoy temblando. Y cuando tiembla, apela al otro. Esa apelación es fundamental. Para el otro suele ser difícil de soportarla, pero es fundamental. Así que, Alberto, me parece que hay algo de ese orden en juego, ¿no? Muchas gracias. Suponete, mira, todo el mundo putea, y con razón, con las redes, ¿no? Con las redes y todas las cosas que se publican y qué sé yo, y qué sé cuánto. Para los pacientes psicóticos es fenomenal la red. Es fenomenal porque le permite a más de uno poner esto en juego, dirigirse a los otros. Se terminan creyendo que tienen muchos amigos, tipo en Facebook, que de verdad pido amistad, me dan la amistad, entonces tengo un amigo nuevo. Terminan como sosteniendo algo de ese orden. O sea que ellos para el otro existen, tienen existencia. Y entonces se arman esos chats de interminables discusiones sobre la cuadratura del círculo que a más de un sujeto lo sostienen. A la otra mitad nos resulta insoportable, pero tiene también una función secundaria de alojar gente eso, de darles un lugar.
Yo hacía una broma el otro día, ¿no? Hablando con alguien sobre... que me preguntaba, ¿viste? Mañana, el sábado, ¿viste? Mañana es el apocalipsis, ¿no? Así, ¿eh? Mañana es el apocalipsis. El apocalipsis es ahora y en este momento la Franja de Gaza, no nuestras elecciones de mañana, mañana por el domingo. Entonces, yo le decía, bueno, ¿viste? Cuando viene el apocalipsis, uno sigue haciendo lo mismo que hace todo el tiempo. Justamente lo sostiene lo que uno hace, se sostiene de ahí frente a esa aparición de lo irreparable, supuestamente, el supuesto fin de mundo que es un apocalipsis. Yo decía, viste, al final seguís haciéndolo todos los días, no haces otra cosa. Pensaba, Miguel, en lo que decías y lo que cada uno soportó en relación a la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y quién no tuvo con qué sostener. Parece que porque la irrupción de eso, digamos, también nos llevó a ver qué teníamos para soportarlo. Claro, ¿qué otra cosa es el encierro que el encierro del fantasma? ¿Qué otra cosa es eso? Justamente, llevado a una puesta en escena que parecía interminable, ¿no? De cuándo se va a terminar, pero justamente ahí se pone en juego eso, para cada uno. En la familia eso también funciona igual. Y ahí es donde los hijos descubren lo que verdaderamente son para los padres, lo que no son, hasta dónde son lo que los padres dicen que son y no lo son. Los que menos soportaron o más incómodos soportaron esos fueron los adolescentes, justamente, donde, para decirlo de algún modo, la pulsión se impuso al fantasma, ¿no? Que no es solamente... Vives con la ira absoluta. Claro, exactamente. No tengo de dónde agarrarme, cómo canalizo la energía que tengo, cómo hago para canalizarla. Verdaderamente es un problema. ¿Qué fue pasando eso? Y que los controles de eso se empezaron a aflojar, digamos, y entonces empezamos a salir con alguna precaución, los adolescentes a escaparse a la noche, ese tipo de historia. Pero sí, otro modo de sostener eso es apelando a un otro consistente. Entonces, que una vez por semana el presidente de la Nación, el ministro de Salud, el jefe de gobierno de Buenos Aires, el gobernador de no sé dónde, hablaran y hablaran y hablaran y hablaran, es muy importante eso. Es muy importante. Porque eso ofrece alojamiento a millones de personas, a millones.
Esa es otra, Alberto, esa es otra respuesta a tu pregunta también. Se sostienen de la consistencia del otro también, el que no tiene dónde sostenerse. Sí, recordaba también que mencionaba un colega suyo también el valor de testigo, ¿no? También como analista. ¿Cómo? No entendí. No, este valor de testigo, el lugar de testigo como analista. Bueno, está bien, como receptor o destinatario de esa queja, de esa angustia. Sí, ubicarla en algún lugar. Sí, sí. Y cuando mencionó lo de la voz, recordé otro profesional suyo también que mencionaba, colega suyo, que mencionaba que era lo más importante también, una llamada para poder Bueno, claro, sí, por eso la proliferación de las sesiones virtuales. Eh, efectivamente, fue una solución frente a la ausencia de todas las otras soluciones. Ausencia justificada, ¿no? Si había que quedarse encerrado, había que quedarse encerrado. Recuerdo una consulta que me hicieron en la fundación donde estoy, de un pibe autista que se había quedado sin el centro donde iba todos los días y se daba la cabeza contra la pared. Para los todo el autistas tiempo. fue catastrófico eso. Terrible, terrible. Se daba la Catastrófico, cabeza contra la pared, la madre no sabía qué hacer. claro. Tuvimos que Catastrófico. armar un dispositivo para que lo llamen, aunque sea una vez por día, la gente del centro, para que el pibe escuchara algo. Una vez por día se tranquilizaba, frenaba los golpes de la cabeza contra la pared. Claro. Claro, porque ahí el otro, si el otro no tiene imagen, si no está en la imagen, es tremendo eso. Bueno, si les parece, dejamos hoy. Nos vemos cuando, Carlos. Pero ahí Ana Tronelli escribió algo. Ana, ¿lo podés decir? Que no, que apareció y desapareció tu texto. No está, a ver si está. Debe estar muteada. ¿Lo encontró? No. Se lo leo si quiere. Ah, dale. Sí, por favor. El testigo da cuenta de la verdad de un tercero. No sería solo quien de alguna manera también vive esa realidad y en ese sentido sería alguien a depositar, como mencionaban. ¿Lo repito? Sí, por favor. El testigo da cuenta de una verdad de un tercero. No sería solo quien de alguna manera también vive esa realidad y en ese sentido sería alguien a depositar, como mencionaban. Ah, no entendí bien la pregunta exactamente.
Debes estar Entiendo, muteada. el depositar. Porque Está estaban hablando muteada. antes del testigo, a partir de lo que decía Alberto, ¿no? Entonces el testigo da cuenta de una verdad de un tercero. ¿No sería solo quien de alguna manera también vive esa realidad y en ese sentido sería alguien a depositar, como menciona, depositar no, ahí no. Sí, a ver si entiendo lo que se quiere decir. Es que ahí lo que no funciona es la identificación. El testigo no tiene una función identificatoria. No es le pasa lo mismo que a mí. No le pasa lo mismo que a mí. Justamente, en el momento de la testificación, digamos, por así decirlo, no le pasa lo mismo. Está por fuera de eso. Bueno, eso Posibilidad de hacer lazo, justamente ahí. Claro, claro. Dice Ana, puede dar cuenta de una verdad. Se ve que no le anda el micrófono. No, anda, no. Pero ahí la verdad es la posibilidad de la escucha, ¿no? La posibilidad de la recepción del sufrimiento del otro. Esa es la verdad en cuestión. O sea que se sigue sosteniendo ahí en el testigo la asimetría, ¿no? Claro, la asimetría en el discurso. Y además, pero hay algo más, además el sujeto prueba en acto que no está solo, que no está solo, que hay otro en algún lugar, que hay otro que recibe lo que tiene para decir. Claro, pensaba justamente en el hecho justamente de poder estar allí escuchando eso, ¿no? Pensaba en el testigo en la psicosis, ¿no? Como habitualmente se dice, como alguien que puede, a ver, como que encuentra a alguien que pueda entender la lengua esa, digamos, como un interpretador, digamos, de eso que el tipo, digamos, no pone en palabras, pero no hace lazo con eso. Claro. Me acuerdo, yo ya se los debo haber comentado a alguno de ustedes, una historieta que era más o menos así. Transcurre en París una noche. Una pareja se conoce en un bar, qué sé yo, charlan, toman algo, no sé qué, se van a un hotel. Están ahí en el hotel, haciendo sus cosas, qué sé yo, y de repente la mujer tiene una crisis. En esa crisis empieza a decirle a ese compañero que había conocido hacía un par de horas que los chinos venían a buscarla, que los chinos ya sabían que ella estaba ahí, que los chinos se la iban a llevar, se angustia. Entonces, en un momento la mujer se va al baño, qué sé yo, el tipo le revisa la cartera y encuentra una tarjeta de un psiquiatra con el que ella se atendía. Eran las 2, las 3 de la mañana. Entonces llama por teléfono al psiquiatra, a las 3 de la mañana. El psiquiatra la atiende. Le dice, mire, discúlpeme, yo soy fulano, estoy acá con fulana que tiene una crisis, no sé qué le pasa a esta mujer, pero como tiene en su cartera su teléfono, me permito llamarlo porque no sé qué hacer. Entonces el psiquiatra le dice, no sea problema, vengan para acá.
vengan acá al consultorio. Entonces a las 3 de la mañana, a las 4, se aparece en el consultorio del tipo, el tipo lo recibe, entonces ella le empieza a decir, otra vez, los chinos, otra vez, entonces él le dice, pero usted hizo como las otras veces, tomó el número de la patente de los autos que vienen los chinos, sí, yo tengo los números de las patentes de los autos, démelo, le dice el psiquiatra, démelo, yo me ocupo. Entonces ella le da unos papeles donde había anotado unos números. Entonces el psiquiatra le dice, vuelvan ahí a lo que estaban haciendo ustedes, ya está, le dice a ella, yo me ocupo de los chinos. Y se van. ¿Quién era el psiquiatra? Jacques Lacan. Es una historia, qué sé yo, no importa si es cierta o falsa, pero es esa cuestión de que él recibe eso que acongojaba a su paciente. Que él se hace cargo de eso, le dice, déjemelo, yo me voy a ocupar de estos números, de la patente, siga su vida. Ese es el secretario del alienado, digamos. Exactamente esa es la función. Le permite hacer lazo social con el delirio, digamos, porque el analista, quien sea, digamos, el Lacan o quien sea, en ese punto, se pone a delirar con el paciente, en realidad comparte, digamos, la cuestión del delirio, de la consistencia. Lo recibe, digamos, lo recibe. No sé si delira, en algún sentido sí. En algún sentido sí, en el sentido de que le da consistencia a los chinos. Si la patente de los chinos hay algo para hacer con la patente de esos autos, alguna consistencia empiezan a tener los chinos. Pero lo que me parecía interesante era eso de el tacho de basura. Yo me acuerdo en un congreso, ¿no? Hace muchos años, resulta ser que un congreso en el San Martín, que venían los franceses, qué sé yo, en la época en que todavía no se había instalado la grieta, ¿no? En el lacanismo en Buenos Aires. Me acuerdo que en un intermedio, qué sé yo, que fuimos a tomar un café con unos amigos con los que yo estaba, vimos en una mesa a uno de los expositores, que era un analista francés, que era un psiquiatra, y que además hablaba muy bien castellano. Entonces nos pusimos a charlar con él. Entonces él nos contaba que él que él supervisaba con Lacan. Los casos de psicosis los supervisaba con Lacan. Entonces nos cuenta, ¿no? Que había un paciente que escribía y le llevaba todo lo que escribía al analista. Entonces, este analista iba a supervisar con Lacan, y le decía, mire, me deja una montaña de papeles, cada vez que viene me trae una montaña de papeles, yo no sé qué hacer con eso. Lacan le dice, mi amigo, no se haga problemas, tírelo a la basura. Pero el hecho importante era recibirlo. Parece, no lo que pasa después. Era, yo me hago cargo, déjelo acá. Sí, me parece que es en ese sentido que el tercero funciona como oyente. Bueno, ahora sí, nos vamos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de un mes. Bueno, después nos dirá Carlos cuándo es la próxima. Buen fin de para todos. Buen fin de, gracias. Igual. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Buen fin de semana.
igualmente. Chao, chao.